Estamos en Tetela de Ocampo, Puebla. Tetela, lindo Tetela, mi tierra de inspiración. De aquí surgen 150 o 160 de los 4.900 hombres que el 5 de mayo de 1862 derrotaron en la ciudad de Puebla al mejor ejército del mundo. Pero para que esos 5.000 hombres pudieran estar ahí, tenemos que contar un montón más de mexicanos. Quizá los 1.000 de Querétaro, que a las órdenes del general Arteaga se batieron una semana antes en las cumbres de Aculcingo. También los 4.000 jinetes del general O'Horan, que impidieron que los conservadores de Leonardo Márquez llegaran en auxilio de los franceses. O los otros 4.000 que venían desde Zacatecas y Guanajuato a las órdenes de González Ortega y de Doblado. Pero también hay que considerar que esos hombres fueron armados, vestidos, calzados, cobijados, alimentados por miles y miles más de mexicanos para que pudieran librar esa gran batalla. El 5 de mayo es el símbolo, se convierte en el símbolo de la resistencia nacional y lo fue durante los 5 años siguientes de una guerra contra la mayor potencia militar de la época, la segunda potencia naval, el segundo imperio más importante. Esa resistencia nacional simbolizada el 5 de mayo quedó plasmada y fue bandera durante esos 5 años y lo ha seguido siendo desde entonces. Que no se nos olvide. La Guerra de Reforma de México, conocida también como Guerra de los 3 años, ocurrió del 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861. Este conflicto armado se derivó de la promulgación de las leyes de reforma y de la Constitución de 1857 de corte liberal, que tenía como el fin quitarle a la Iglesia el poder que ejercía sobre la vida pública, la educación, la propiedad comunal de la tierra, la enajenación de bienes materiales, el uso discrecional de sus ingresos por limosnas y diezmos. Además, los párrocos aprovechaban de su fuero eclesiástico y su investidura para mezclarse en política. La sociedad se polarizó en una guerra civil entre liberales y conservadores. Liberales, para la segunda generación, se habían dado cuenta que la Iglesia era un principal obstáculo para la modernización de México. Al iniciar la Guerra de Reforma en el estado de Puebla, en el partido, hoy municipio de Tetela, se había formado un grupo de individuos de ideas liberales, que provienen de la misma cabecera y de sus barrios adyacentes, que desde hace varios lustros venían escalando de diversos puestos de autoridad, contando con experiencia militar debido a que forman parte de la Guardia Nacional del partido de la cabecera política, que habían participado en diversas acciones militares, al menos desde la década de 1840. Durante la intervención estadounidense y están encabezados por Juan N. Méndez. Desde fines de 1855, los elementos de este grupo se harán cargo del poder político de Tetela e impulsarán las medidas emanadas del Plan de Ayutla. Posteriormente de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma, la Guerra de Reforma propiciará a Tetela la consolidación de los liberales y la desaparición de la facción reaccionaria. En esta parte de la Sierra de Puebla, solo Zacatlán y Tetela contaban con grupos liberales de alguna solidez entre los ciudadanos, estando rodeados de poblaciones católicas y conservadoras. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla fue rápidamente improvisado entre septiembre y octubre de 1861 por el coronel Juan N. Méndez, contando con milicianos entre aquellos hombres de su confianza que apenas 10 meses antes, durante la Guerra de Reforma, habían militado bajo sus órdenes como parte de una brigada de la Guardia Nacional que defendía al gobierno liberal constitucional de don Benito Juárez. El batallón, formado en octubre de 1861 por Juan N. Méndez, está integrado por 6 compañías de infantería. De la primera a la cuarta, con individuos del batallón del municipio de Tetela de Ocampo, el cual ya existía desde mediados de 1859. Durante la Guerra de Reforma, la quinta compañía con milicianos provenientes del entonces distrito de Zacapoaxtla, pueblitos y barrios de alrededor de la villa de Zacapoaxtla, y la sexta con individuos de Coatecomaco o Xochiapulco. A pesar del triunfo del movimiento liberal y de la conclusión de la Guerra de Reforma en México, el país se encontraba en franca bancarrota. Nuestro presidente, el licenciado Benito Juárez García,
determina suspender el pago de la deuda externa por 2 años a Francia, España e Inglaterra. Esto ocurre un 17 de junio de 1861. Al saber de esta decisión, los países se reúnen en Londres y en la Convención de Londres, en el mes de octubre, determinan unir fuerzas para exigir la deuda de México. A finales del mes de diciembre y principios de enero de 1862, Francia, Inglaterra y España llegan al puerto de Veracruz con sus fuerzas armadas. En octubre de 1861 en Londres, los representantes de los 3 países forman la Convención de Londres y acuerdan presentarse en México acompañados de sus respectivas armadas para hacer sus reclamos. Entre fines de diciembre de 1861 y principios de enero de 1862, llegan las 3 flotas de la Guerra del Puerto de Veracruz. El 19 de febrero en la Soledad, Veracruz, el gobierno del presidente Juárez acuerda con la comisión tripartita reanudar los pagos, firmándose los tratados de la Soledad, por lo que el 6 de abril, los ejércitos inglés y español deciden regresar a sus países. Sin embargo, el ejército francés se quita la careta y evidencia sus verdaderas intenciones: invadir a México para convertirlo en una colonia francesa. Ya desde la década de 1850, diversos mexicanos reaccionarios estaban buscando en Europa que el rey de un país poderoso interviniera en México para imponer un gobierno monárquico fuerte que protegiera la interminable guerra civil, sus intereses y privilegios heredados en la época colonial. El Partido Conservador, vencido durante la Guerra de Reforma, conformado por civiles y militares amparados por la Iglesia Católica, convencen juntos al emperador francés Napoleón III de que intervenga en México con su ejército. Al emperador francés Napoleón III le interesaba saquear las riquezas de nuestro país, así como detener el crecimiento económico de Estados Unidos hacia el sur de nuestro continente americano. Es así como se inicia la intervención del ejército francés en nuestro país, y la razón, porque el 5 de mayo de 1862 se diera la Batalla de Puebla. Hablar del 5 de mayo es hablar de heroísmo y de honor, pero no solamente para los serranos de Puebla, sino también para todos los cuerpos del Ejército de Oriente. Sin embargo, ¿por qué hablamos de heroísmo cuando nos referimos al 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla? Nos referimos porque en la batalla del 5 de mayo fue la primera línea de soldados mexicanos integrados al Ejército de Oriente que reciben a la primera embestida en el primer ataque del ejército francés. ¿Por qué hablamos de heroísmo? Hablamos de heroísmo también porque ellos forman las guardias nacionales que cada distrito de Puebla tenía la obligación de formarlas. Y en el caso especial de Tetela de Ocampo, de Xochapulco y de Zacapuastla, también hablamos de heroísmo porque era gente común, eran campesinos, eran indígenas provenientes de muchas comunidades que, aunque venían en un proceso desde la Guerra de Reforma, sin embargo, cuando se forma el 6º Batallón, se forma de una manera rápida, y estos milicianos no tenían mucho lo que era el manejo de armas, no sabían mucho de estrategias militares. Por eso se habla del heroísmo de los serranos, por eso se habla del heroísmo del 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, pero también se habla de heroísmo de todo y cada uno de los soldados que formaron el Ejército de Oriente. Cuerpo de Infantería, Segunda División de Infantería al mando del general Miguel Negrete, 1,200 soldados. Brigada del Fuerte de Loreto, 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla. Primera Compañía de la Villa de Tetela de Ocampo, 30 elementos. Segunda Compañía de la Villa de Tetela de Ocampo, 30 elementos. Tercera Compañía de la Villa de Tetela de Ocampo, 25 elementos. Cuarta Compañía de la Villa de Tetela de Ocampo, 30 elementos. Quinta Compañía única del distrito de Zacapuastla, 26 elementos. Sexta Compañía única de la municipalidad de Xochapulco, 26 elementos. El 5 de mayo de 1862, soldados de la Sierra Norte de Puebla participaron activamente en la defensa de la patria ante el ejército francés invasor, integrado el 6º Batallón de la Guardia Nacional, conformado mayoritariamente por indígenas y campesinos de Tetela de Ocampo, Xochapulco y Zacapuastla, quienes, sumando fuerzas con los integrantes del Ejército de Oriente,
infligieron una derrota al enemigo en el Cerro de Loreto y Guadalupe, en la ciudad de Puebla. Para la defensa de Puebla, Juan Nepomuceno Méndez convoca a Juan Francisco Lucas y los cuautecomacos de Xochapulco para combatir nuevamente en defensa de la patria, ya que ellos ya se conocían desde la Guerra de Reforma. Así las cosas. El 4 de mayo el coronel Juan N. Méndez lo dedica a reorganizar el batallón de Tetela. La primera compañía se pone al mando del capitán Miguel Islas. La segunda compañía queda al mando del entonces capitán Juan Crisóstomo Bonilla. La tercera está bajo las órdenes del capitán Miguel Luna. Y la cuarta la dirige el capitán Tomás Segura. La quinta compañía, proveniente de Zacapuaxtla, va al mando del capitán José María Huidobro. Y la sexta compañía, procedente de Xochapulco, la dirige el entonces capitán Juan Francisco Lucas. Hacia las 4:30 am del 5 de mayo, el general Miguel Negrete acuerda con el coronel Juan N. Méndez que justo antes de dar comienzo al combate, el 6º batallón saldrá de la línea y bajará un poco al Cerro de Loreto y Guadalupe, para ser el primer cuerpo del ejército mexicano en enfrentar a la vanguardia del primer ataque francés. Hacia las 6 am, el propio general Ignacio Zaragoza, comandante en jefe del Ejército de Oriente, va a hablar con los hombres del 6º y les dice: Campo de batalla. Primer ataque. Hacia las 11 de la mañana, 3.400 franceses avanzan desde la hacienda de Rementería. Suben hacia el Cerro de Guadalupe entre los dos fuertes, en 3 columnas paralelas. Al mismo tiempo, se escucha tremendo cañonazo y replican las campanas de la iglesia de la ciudad. Es la señal convenida para el ejército de Oriente. Entonces el coronel Juan N. Méndez, comandante del 6º batallón, recibe del general Miguel Negrete la orden de salir de la línea con su batallón y bajar hacia la falda del Cerro de Guadalupe para ser el primer cuerpo en chocar con la vanguardia francesa. La recibe a tiros y luego, sin dejar de hacer fuego, se repliega ordenadamente hasta su línea para desviar a los franceses de su objetivo principal, que parece ser el fuerte de Guadalupe, y atraerlos hacia una emboscada en medio de 2 fuertes artillados. La emboscada es preparada por 1.500 elementos de la segunda división, reforzados por 1.000 hombres de la brigada del general Felipe Berriozábal, quienes están ocultos pecho a tierra. Aproximadamente la vanguardia de la columna francesa al 6º batallón, el coronel Juan N. Méndez les ordena a las compañías primera, tercera y cuarta que formen una columna de 3 guerrillas de tiradores, la cual él mismo encabezaría, y al teniente coronel Pilar Rivera le ordena con las compañías segunda, quinta y sexta forme una segunda guerrilla de tiradores que servirá de apoyo a la primera. El 6º batallón logra su objetivo, porque los franceses se desvían de su camino hacia el fuerte de Guadalupe y se van tras él hacia la parte media de los 2 fuertes. No obstante, centenares de franceses también le disparan al 6º batallón y está a punto de envolverlo. Uno de los milicianos que sale herido de la batalla del 5 de mayo de 1862 es precisamente el coronel Juan Nepomuceno Méndez, distinguido por su valentía, arrojo y patriotismo, que a pesar de haber recibido una bala en el hombro izquierdo, permanece en el centro de la batalla, al frente de sus hombres. En ese momento desciende el general Miguel Negrete, quien acompañado de los batallones de la segunda división, del batallón fijo de Veracruz y los cazadores de Morelia, llegan para auxiliarlo. En este primer ataque, el 6º batallón tuvo 3 muertos y 5 heridos, entre ellos el propio Juan N. Méndez con una herida que amenazaba su existencia. Al ser retirado Juan N. Méndez del combate, al mando del 6º batallón lo asume el coronel zacatleco Ramón Márquez Galindo, quien junto a su hermano Vicente se habían incorporado a este cuerpo justo antes de comenzar la batalla. Se debe anotar que al ser rechazado el primer ataque de los franceses, el capitán tetelense Tomás Segura, comandante de la 4ª compañía del 6º y comandante mayor del batallón, es el primer soldado mexicano del Ejército de Oriente en saltar a su parapeto para enfrentar al enemigo extranjero, y también
el primero en rechazarlo, por lo que más tarde recibiría del general Ignacio Zaragoza y del propio presidente Benito Juárez un reconocimiento escrito. Luego de reorganizarse en la parte baja del cerro, los franceses vuelven a la carga en un ataque más vigoroso. Una enorme columna intenta tomar el fuerte de Guadalupe por el oriente y el norte. Los cañones están servidos por artilleros aguerridos y diestros que continúan redoblando sus esfuerzos, a pesar de la ausencia de la infantería, secundados por los batallones de Toluca, Fijo de Veracruz y 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, los cuales actúan fuera del fuerte atacando por los flancos a los asaltantes, quienes se ven obligados a retroceder y dejar muchos muertos y heridos en el foso. Son las 2 p.m. Esta vez, el 6º Batallón le tocó enfrentar y rechazar a los cazadores de Vicens. Tercer ataque. Alrededor de las 3:30 de la tarde, en un intento desesperado por alcanzar la victoria, el general Lorences reorganiza su destrozado ejército y lo lanza al ataque en 2 columnas. La primera avanza sobre el fuerte de Guadalupe y la segunda pretende atacar a la ciudad de Puebla. Ambas columnas son rechazadas y obligadas a replegarse totalmente hacia su línea, en la parte baja del cerro, por las brigadas de los generales Felipe Berriozábal y Porfirio Díaz. El ambiente se tornó violento, ya que el ejército invasor dejó tras de sí varios muertos. A las 4:45 p.m. regresan a su base en la hacienda de Rementería. Cayó una tremenda tormenta y granizada, lo que impidió que realizaran el ataque que tenían convenido. Finalmente parten a la hacienda de Los Álamos a las 7 p.m. En la batalla del 5 de mayo, los franceses tuvieron 177 muertos y 300 heridos. Las pérdidas mexicanas fueron 83 muertos y 132 heridos. Al terminar la jornada, el cuerpo médico mexicano aprovecha las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche para empezar a levantar el campo y tras ellos reportar que, en el terreno que defendió el 6º Batallón de las Nacionales de Puebla, los camilleros, al levantar los heridos, vieron repetidas muchas veces esta escena: derrumbados el suelo, regidos ya sus cuerpos, un suavo y miliciano serrano en mortal abrazo, uno con la garganta abierta por la bayoneta, el otro con el machete hundido en el pecho y las 2 manos aferradas a las empuñaduras de sus armas. Finalmente se dio la orden de retirada, pues la victoria fue nuestra. La madre patria se cierne sobre el campo de batalla. La noche con temporal y lluvia torrencial continúa levantando los cuerpos de los hijos de la patria que perdieron esta jornada, cumpliendo con el santo deber de defender por la tierra que los vio nacer, Dios, libertad y reforma. Algunas adversidades a las que se enfrentaron los milicianos del distrito de Tetela era la dieta a base de maíz tostado, raíces y quelites, las condiciones climatológicas de la sierra, los caminos que recorrieron y enfrentarse a los soldados de primer nivel como los franceses y austriacos. Por su destacada participación en la batalla de Aculcingo, Veracruz del 28 de abril y la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, el 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla tiene la mayor confianza y consideración del alto mando del Ejército de Oriente. Es por ello que cuando el ejército francés se repliega hacia Orizaba, Veracruz, son los milicianos serranos los encargados de ir a la vanguardia en el acoso a los invasores. Y después de la desastrosa batalla del Cerro del Borrego, también en Orizaba, Veracruz, el 14 de junio del mismo año, es el 6º Batallón quien se encarga de cubrir la retirada del Ejército de Oriente hacia Puebla. Los tetelenses, con el 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, participaron desde los primeros enfrentamientos oficiales con los franceses, el 28 de abril de 1862, en Aculcingo, Veracruz. Después, en la batalla del 5 de mayo, y más tarde en el sitio de Puebla en 1863. Esto los mantenía militarmente activos hasta el mes de junio de 1867. El 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla sumó más de 84 acciones bélicas de 1862 a 1867, entre las que destacan, por ejemplo, la batalla del río Apulco, del 4 de octubre de 1863,
en los límites entre Xochapulco, Xochitlán de Vicente Suárez y Tetela de Ocampo, donde derrotaron a una columna de más de 600 soldados franceses. También, sin olvidar, la toma de Tetela del 16 de julio de 1865 y la batalla de Sontecomapan del 20 de octubre del mismo año. También es importante mencionar que el 6º Batallón estuvo presente en la toma de la Ciudad de México y en el sitio de Querétaro. El 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla no salió de Tetela. Los milicianos de Tetela de Ocampo, en ese momento, todos ellos estaban acuartelados en la entonces villa de Zacapoaxtla. Y de ahí fue donde salieron en diciembre de 1861 al ser convocados ante la presencia en el puerto de Veracruz de las naves de la Convención de Londres, que eran inglesas, españolas y francesas. Uno se preguntará qué hacían los milicianos liberales de Tetela de Ocampo, Xochapulco y del propio municipio de Zacapoaxtla y de Cuetzalan, acuartelados en una ciudad tan conservadora, en una población tan conservadora. Lo que sucede que esa población desde la Guerra de Independencia continuamente se sublevaba en contra del gobierno, y entonces para someterla el gobernador y comandante militar del Estado de Puebla, Miguel Cástulo de Alatriste, y el comandante de las fuerzas de Zacatlán decidieron establecer ahí una brigada de Guardia Nacional para someter rápidamente a los habitantes del poblado de la villa de Zacapoaxtla. Y por eso el batallón, el 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla, salió de Zacapoaxtla hacia la ciudad de Puebla. Pero después de la batalla, cuando la gana el Ejército Mexicano de Oriente, que derrota a los franceses, el general Miguel Negrete dice: el primer cuerpo del Ejército Mexicano en haber enfrentado a los franceses fue el batallón de Zacapoaxtla, pero lo que él quería decir era el batallón que venía del cuartel de Zacapoaxtla. Desafortunadamente no dio esta explicación, y desde entonces nuestra historia les ha concedido a los habitantes de la actual ciudad de Zacapoaxtla un mérito que en realidad les correspondía a Tetela de Ocampo, a Zacapoaxtla, Cuetzalan y a Xochapulco. En esa época no solo se enfrentaron a los franceses, también se enfrentaron a la Legión Austrohúngara, que se instaló en México en 1865, en algunos municipios como fueron Tetela de Ocampo, Xochapulco y Huahuaxtla. En abril de 2020 se toma la iniciativa de mandar una petición ante el Congreso del Estado para que Tetela reciba el nombramiento de 3 veces heroica Tetela de Ocampo. Esto gracias a 2 eventos trascendentales que ocurrieron el 16 de julio de 1865, que fue la batalla de la toma de Tetela, y el 20 de octubre del mismo año, que fue la toma de Sontecomapan. Como mencioné, estos eventos fueron contra la Legión Austrohúngara y pues le dieron la importancia y la relevancia para que se tomara la decisión de nombrar 3 veces heroica Tetela de Ocampo. Bueno, estamos en este día un poco nublado, pero recordamos la frase de los tetelenses. Los tetelenses, los indígenas de Tetela, no temblamos ni de hambre, ni de frío, ni de miedo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl González y quisiera yo hacer una muy breve reflexión sobre el 5 de mayo. El 5 de mayo de 1862, frente a la ciudad de Puebla, el ejército de la República derrotó a su similar de la intervención francesa. Desde ese momento, el 5 de mayo se ha creado nuestra imaginación, en nuestra interpretación de hechos y de historia, convirtiéndose en un momento especial de la historia de México, en el cual los mexicanos declararon su determinación de constituirse como una república y de conquistar y retener su independencia y soberanía nacional. También el 5 de mayo se ha convertido en una expresión de la voluntad de los pueblos. Por eso, de otros pueblos latinoamericanos lo han adoptado también como un símbolo de identidad. El 5 de mayo es un momento histórico que evoluciona constantemente y que debemos nosotros rescatar. Muchas gracias.